Un ranchero solitario compró a una niña sorda, vendida por su padre borracho. Entonces se dio cuenta de que oía. Texas, 1881. El hijo de finales de temporada calcinaba el polvo sobre la estructura de madera del pueblo. Los caballos se lanzaban, el ganado se amontonaba, y los hombres ladraban sobre los precios con aliento a whisky y botas gastadas. La última subasta de ganado del otoño estaba llegando a su fin, pero una multitud aún se congregaba cerca de la puerta de un corral, donde una yegua alazana temblaba, con las costillas afiladas bajo el pellejo y los flancos manchados de sangre seca. Silas Carrián se ajustó el sombrero para protegerse del resplandor, silencioso como siempre. 35 Un hombre moldeado por la tierra y el silencio. Rara vez venía al pueblo, a menos que fuera por provisiones o caballos. Había visto al alcalde esa misma mañana y regresó al ver que las pujas escaseaban. Los tacones de sus botas resonaban contra la arcilla compactada al acercarse. Fue entonces cuando la vio. Una chica de no más de 19 años estaba justo detrás del corral, con el pelo enmarañado en la cara y el vestido desgarrado en el dobladillo. Sus pies descalzos estaban cubiertos de polvo. No habló, no lloró. Su mirada vagaba, desenfocada, como si siguiera algo que nadie más podía ver. Junto a ella había un hombre con una botella en una mano y una cuerda en la otra. La cuerda atada no a un animal, sino a su muñeca. «Aquí tenías una tonta», gritó el borracho a nadie en particular. «Salió de mi primera esposa, creo. No habla, ni oye, tampoco. Pero limpia, cocina, no es insolente. Una tacaña». Algunos hombres rieron entre dientes con sarcasmo. Uno escupió al suelo. Silas se dio la vuelta. No quería esto. Había venido por un caballo. Pero entonces lo sintió. Ni una voz, ni un grito, solo una mirada. La chica lo observaba. Sin desesperación en su rostro, sin súplica en su cuerpo. Solo una mirada, clara, todavía fija en su rostro. Y en esa mirada había algo que no había visto en mucho tiempo. Comprensión, o tal vez un reflejo de su propia soledad. El borracho se acercó tambaleándose. Tú tienes dinero. ¿Quieres el caballo? Viene con él. No pienso arrastrarla de vuelta. No vale la pena el polvo que le cae en los dedos. Silas dudó. La alcaldesa escarbaba el suelo, echando espuma por la nariz. La mirada de la chica no se movió. Se giró y miró al borracho a los ojos. Me quedo con ambos. La risa de los hombres cercanos fue instantánea y cruda. ¿Compras ganado o empiezas un herum, Silas?, gritó uno. Silas no respondió. Contó monedas en la mano del hombre. Suficientes para un caballo, no para un alma. El hombre tiró de la cuerda hacia él, pero la chica se estremeció, colocándose detrás de Silas instintivamente. Ahora es tuya, balbuceó el borracho. No digas que no te lo advertí. No vale la pena alimentarla. Silas desató la cuerda y la arrojó hacia atrás. Sacó al alcalde del corral. La chica caminaba detrás con pasos suaves y pausados. No llevaba nada más que el fino chal que le cubría los hombros. Cuando llegaron a su carro, ella se detuvo, esperó, todavía en silencio. Él abrió la parte trasera y le indicó que subiera. Ella lo hizo, acurrucándose en la esquina como alguien acostumbrado a ser invisible. Al subir al asiento del conductor, sintió un leve tirón en su abrigo. Bajó la mirada. Sus dedos, pequeños y callosos, le habían rozado la manga solo una vez. Ella no lo miró ahora. Su mirada se posó en las colinas distantes. Pero en ese único toque, él lo sintió. Ella no le había dado las gracias, no le había rogado, pero en ese momento había elegido confiar en él. Silas Carrián, que hablaba más con los caballos que con los hombres, que vivía solo en 200 acres de arcilla roja de Texas con cercas como compañía y cicatrices que nunca nombró. Y ahora una chica que no podía oír, una chica que podría entender más de lo que nadie hubiera imaginado. Él chasqueó las lluvias. El carro crujió hacia adelante,
Las ruedas crujieron sobre el duro camino que salía del pueblo. Detrás de él, la chica estaba sentada acurrucada bajo una manta, con la cara vuelta hacia el viento. Ella nunca miró atrás. Él tampoco. La carreta rodó a través del anochecer y el polvo, serpenteando entre colinas bajas y mosquitos dispersos hasta que los campos se ensancharon y el cielo se abrió al vacío texano. El rancho de Silas no tenía mucho que ver, solo una casa principal con techo inclinado, algunas dependencias y una larga extensión de pradera donde el ganado pastaba a cielo abierto. Pero era tranquilo, limpio, y para un hombre como él, siempre había sido suficiente hasta ahora. Ayudó a la niña a bajar de la carreta, sin saber si saldría disparada o se congelaría, pero ella pisó con cuidado el suelo. Sus ojos recorrieron el terreno, no asustados, solo atentos, como si catalogara todo sin pedir permiso. Dentro de la cocina, Silas avivó el fuego y señaló la tetera. Ella asintió y se acercó sin dudarlo, encontrando las tazas de hojalata y el cucharón como alguien que siempre había estado cerca del fuego y el hambre. Aún así, no había emitido ningún sonido. Después de cenar, le entregó un trozo de tiza del armario y golpeó el marco de madera de la puerta que estaba al lado de la mesa. «Nombre», dijo lentamente. Ella lo miró un largo instante y luego se agachó junto al marco. Con dedos cuidadosos, describía un solo nombre en suaves letras oblicuas. «Emmeline», leyó una vez, luego dos. «Emmeline», repitió en voz alta, como si probara su sabor en el aire. Ella no sonrió, pero se dio la vuelta y se alejó hacia el establo a oscuras. A la mañana siguiente, Silas la encontró en el establo, agachada junto a la misma yegua abatida. El caballo apenas había comido desde la subasta, con la pata trasera hinchada por el viejo esfuerzo. Emmeline pasó un paño húmedo por el flanco del alcalde, susurrando con las manos, sin palabras, sin señas, solo el ritmo cuidadoso de alguien que escuchaba con las palmas de las manos y la respiración. Silas estaba de pie en la puerta del establo, con los brazos cruzados. Había visto a peones de rancho experimentados recibir patadas por menos, pero el alcalde se quedó quieto, temblando solo ligeramente, y dejó que la chica le vendara la pierna con silenciosa paciencia. Tal vez no podía oír, pero seguro que entendió. Ese día, Silas le asignó tareas sencillas: lavar las tablas del suelo, hervir agua, limpiar el cuarto de aperos. Las hacía sin quejarse, sin preguntar, sin hacer ruido. Cada noche, él le dejaba tiza y ella escribía notas en los márgenes de su mundo. Tocino bajo, perro cojeando, viento con olor a polvo. Nunca hablaron, pero el silencio no se sintió vacío hasta que llegó la tormenta. Empezó como la mayoría de las tormentas de Texas, lenta y engañosa. Una brisa cálida se levantó al atardecer, rozando la hierba alta como un aliento de advertencia. Silas miró al cielo, notó una línea de nubes formándose a lo lejos, pero no le dio importancia. Estaba en el establo cuando ella apareció. Emmeline, descalza, una criada salvaje, respirando rápido pero sin sonido. Ella lo agarró de la manga y tiró con fuerza. «¿Qué?», preguntó él, sobresaltado. Ella señaló hacia arriba, con las manos temblorosas. Sus ojos decían lo que su boca no podía decir. Él dudó a mitad de revisar un ternero enfermo, pero algo en su mirada lo impulsó a moverse. Ella tiró de nuevo hacia la puerta del granero, se alejó del corral. Entonces sucedió. Un crujido. No, un estallido. El mundo se partió en dos cuando un rayo cayó del cielo, impactando el árbol que se alzaba justo detrás del establo. La explosión sacudió la tierra bajo sus pies. Saltaron chispas. El árbol estalló en llamas y se derrumbó con un gemido que sonó como el llanto del cielo. Silas se tambaleó hacia atrás. Los terneros sangraban de terror. El humo se elevaba hacia el cielo. La miró. Emmeline se quedó paralizada justo afuera de la puerta, con el rostro iluminado por el fuego parpadeante, la mirada firme, el pecho subiendo rápidamente. Lo había sabido, no adivinado, no presentido después del arrebato de viento.
Lo había sabido antes del trueno, antes de que el aire cambiara. Silas caminó hacia ella lentamente, todavía medio en shock. ¿Cómo lo supiste? Pero ella solo lo miró, silenciosa y segura. Esa noche, después de que el fuego se apagara y los animales se calmaran, se sentó junto a ella en la mesa de la cocina. Sin tiza esta vez, sin palabras, solo un hombre con las manos sobre la leña y una niña que no podía hablar. Y sin embargo, de alguna manera, había oído algo que nadie más podía oír. No un trueno, ni viento, sino la advertencia del mundo interior. Silas se dio cuenta por primera vez en años de que no estaba solo. Miró sus manos cruzadas sobre el regazo. «Amén», repitió. Ella levantó la vista para encontrarse con su silencio. Respondido. Y fue suficiente. Desde la tormenta, Silas había empezado a prestar más atención, no con recelo, sino con la silenciosa curiosidad de quien ha vivido demasiado tiempo en silencio, y ahora se encontraba contemplando algo que no podía explicar, y tal vez no quería. Emmeline nunca hablaba, nunca firmaba, nunca escribía mucho más que su nombre. No tenía libros, ni estudios formales, ni palabras. Y, sin embargo, había días en los que parecía entender más que nadie que él hubiera conocido. Una mañana, cuando la vaca cabeza de familia se quedó sola en el pasto sin comer, Silas lo atribuyó al frío. Tomó nota de vigilarla. Pero Emmeline, ella se movió sin dudar. Llevó paja al pesebre, sacó agua con hojas de menta del pozo y se quedó junto a la vaca, acariciándola. Su vientre en círculos lentos y mesurados. Al atardecer, la vaca estaba de parto. Ella lo supo. De alguna manera, lo supo. Silas no dijo nada, pero la observó. Esa noche no pudo dormir. Al día siguiente lo intentó de nuevo. Regresó del pueblo con tensión en los hombros, el peso de la vieja historia sobre su espalda. El sheriff había hablado con medias verdades y advertencias sobre las reclamaciones de tierras. Susurros de que su padre había tomado más de lo que le correspondía durante la guerra. Derramamiento de sangre, reubicación, culpa, nada de eso era nuevo, pero nunca dejaba de doler. No le dijo ni una palabra a Emmeline, pero cuando se sentó en el escalón de la entrada, contemplando el crepúsculo que caía, ella se acercó y se quedó a su lado. No habló. Simplemente le puso la mano en el hombro, ligera como la brisa, firme como el aliento. Después de un largo momento, Silas murmuró: «¿Cómo supiste que me avergüenzo de esta tierra? ¿Vergüenza por lo que hizo mi padre para conservarla?» Los ojos oscuros de Emmeline lo buscaron. Luego, lentamente, levantó la mano y la colocó sobre su pecho, justo sobre su corazón. Después, se giró y caminó hacia el viejo roble donde la tumba de su padre descansaba silenciosa bajo el cielo de tejas. Nunca había leído la lápida, nunca había hecho preguntas, y sin embargo, lo sabía. Por la noche, Silas se revolvía en la cama, sudando en un sueño de cañonazos y colinas abrasadas. La voz de su padre llegó a través del humo, áspera, orgullosa, temblorosa. «Te di la tierra, Silas, y te di la sangre que la cubría». Silas se despertó sobresaltado, su respiración fuerte en el silencio, y entonces la vio. Emmeline estaba sentada en una silla junto a la chimenea. Había encendido una sola vela. A la luz parpadeante, su perfil parecía tallado en sombras y gracia. En la mesa, junto a la vela, había un pañuelo azul, descolorido, adornado con encaje cosido a mano. De su madre. Silas no lo había visto en 10 años. Había estado guardado bajo llave, en un baúl de cedro. Nadie más lo tocó. Se incorporó. ¿Cómo? Emmeline no lo miró. Se levantó sin hacer ruido y caminó hacia la puerta. No necesitaba explicaciones. Había oído algo que nadie más podía oír. Ni palabras, ni recuerdos, sino dolor, pena, el peso silencioso de la culpa oprimida entre las costillas. El dolorido sonido del corazón de un hombre que es demasiado orgulloso para dejarlo oír. Y en su silencio, ella respondió. Ella escuchó.
Y por primera vez en la vida de Silas, no temió por su tierra, ni por su legado, ni siquiera por su alma. Temió perder a la única persona que sabía lo que sentía antes de decir una palabra. El primer susurro provino de la esposa del herrero. «Mira demasiado tiempo al ganado», dijo, doblando paños de pan bajo el porche, con la voz baja pero aguda como un alambre, como si supiera cuál caerá después. Al final de la semana, fue el hijo del predicador quien echó más leña al fuego. «Tocó a nuestra cabra», dijo a un círculo de oídos curiosos. Y 2 días después, dio a luz demasiado pronto. Eso no es natural. Nadie había oído hablar nunca en Men, y cuantas menos palabras pronunciaba, más ansioso parecía el pueblo por llenar el silencio con miedo. En la tienda, una mujer jaló a su hijo cuando Emmeline pasó, aunque solo venía a buscar harina. En el puesto de correos, alguien escupió cerca de sus pies. Casi todos los días, mantenía la cabeza gacha. Nunca se inmutó. Pero Silas vio cómo sus dedos se cerraban con más fuerza alrededor de la cesta que llevaba en brazos, y cómo sus pasos se volvían más silenciosos, como si intentaran desaparecer de una tierra que se negaba a olvidar. No le habló de ello, y ella nunca preguntó por qué el mundo no soportaba ver la bondad silenciosa. Pero una tarde, cuando un niño de rancho se enfermó con fiebre alta, con la cara roja y convulsionando mientras dormía, no fue el médico quien vino. Fue Emily. Entró sigilosamente en el granero donde yacía el niño. No pidió permiso. Simplemente se arrodilló junto a la cuna y puso una mano sobre el niño. El pecho, luego la frente, y cerró los ojos. Cuando los abrió de nuevo, salió, cortó 3 tipos de hierbas del secadero de Silas, lavanda, sahumerio y tabaco de conejo, y regresó con un paño caliente. El niño bebió las hojas en remojo en silencio. Al amanecer, estaba sentado, hambriento de nuevo. Su madre lloró, tomó la mano de Emmeline con un tembloroso agradecimiento. Pero al día siguiente, se la oyó susurrar junto al pozo. No preguntó cuáles eran los síntomas del niño. ¿Cómo lo supo? ¿Cómo lo supo? El miedo ya no era silencioso. 3 días después, llegaron con antorchas, no encendidas, pero cargadas como promesas. 8 hombres y mujeres, con sus botas levantando polvo, estaban en la puerta del rancho de Silas. El mayor de ellos, el señor Wyses, un hombre cuya hija no le había hablado en años, dio un paso al frente. «Queremos que se vaya», dijo. «Esa chica oye cosas que no debería». Silas estaba en la puerta del granero, con los brazos cruzados sobre el pecho. No había afeitado en días, su rostro era duro como la madera que había detrás. «Es muda», dijo. «Eso no es lo mismo que sorda», espetó Wyses. «Ve lo que viene antes de que el cielo cambie. Habla con los animales como si le respondieran. Un novillo mío cayó muerto la semana pasada y ella fue la única que lo tocó. ¿Crees que lo maldijo? Creo que está maldita, y punto». Un murmullo recorrió la multitud. Dentro de la casa, Emmeline estaba detrás de la cortina. Había oído la grava moverse bajo sus botas. Había visto sus rostros contorsionados, no de odio, sino de algo peor. Certeza. Se movió para abrir la puerta, pero Silas levantó una mano. Él dio un paso adelante, con las botas hundiéndose ligeramente en el barro derretido, y los enfrentó directamente. Salvó la vida de un niño. «Quizás ella fue quien le dio la fiebre», espetó una mujer. Silas no alzó la voz. «No tenía por qué. Es la única persona que conozco que escucha», dijo. «No con oídos, sino con sus manos, con su aliento, con toda su maldita alma». La multitud se quedó en silencio. «He vivido 35 años», continuó, en voz baja pero firme. «Y puedo contar con una mano la gente que realmente me escuchó. No solo mis palabras, sino mis silencios, mis arrepentimientos, mi dolor». Y ella no dijo nada. Se giró ligeramente, recorriéndolos con la mirada. ¿Quieres echar a alguien por ser diferente, por ver el mundo que te da demasiado miedo enfrentar? Bien,
pero tendrás que hacerlo a través de mí. Ulises abrió la boca y luego la cerró. Nadie se movió. Luego, lentamente, la multitud se dispersó, antorchas sin usar, botas pesadas. Esa noche, el rancho estaba en silencio, salvo por el viento. Dentro, Emmeline puso una olla de sidra caliente en el fuego y se sentó junto a Silas en la mesa. No firmó, no escribió, ni siquiera lo miró. Pero después de un momento, ella extendió la mano y posó los dedos sobre la de él. No fue un agradecimiento, fue un reconocimiento. Él levantó la palma, envolvió suavemente los dedos con los de ella, y juntos, en la quietud, escucharon el crujido de la madera, el silencio de la noche y el vínculo que crecía entre dos almas que nunca necesitaron palabras para expresarse. La primera nevada de diciembre llegó silenciosa y lenta, como alguien que extiende una manta sobre todo lo que se ha quemado o roto. Emmeline estaba de pie junto a la ventana de la cocina de leña, enhebrando con los dedos una aguja en retazos de tela vieja, parches de cuero, puños de lana, el forro de un abrigo viejo que Silas ya no usaba. Estaba haciendo una capa, no para ella, sino para él. No necesitaba oír el viento para saber que se acercaba el frío. Silas la observaba desde la puerta del granero. Se movía con determinación, cada movimiento deliberado. No tenía palabras. Pero en las semanas transcurridas desde que la gente del pueblo se había marchado, y él había decidido mantenerla allí, su mundo había recuperado el ritmo. Preparaba café todas las mañanas antes de que el cielo se tornara gris. Forraba el gallinero con agujas de pino. Cepillaba a los caballos en círculos lentos y entrenaba a los potros con gestos que ningún vaquero habría pensado jamás en intentar. Nunca había visto animales responder de esa manera a alguien. Se quedaba quieta el tiempo justo para que un redil asustadizo se acercara un poco más. Luego levantaba una mano despacio, la abría y esperaba. Y de alguna manera, siempre escuchaban. El silencio que rodeaba el rancho ya no parecía soledad. Parecía escuchar. Una tarde, Silas cabalgó hacia la cresta, revisando las cercas antes de la tormenta que ambos sabían que se avecinaba. La luz apenas comenzaba a atenuarse cuando su caballo se sobresaltó. Tal vez una roca suelta o un olor en el viento, y se encabritó. Salió despedido con fuerza, aterrizando de hombro en tierra helada. Se quedó sin aliento. Por un momento no pudo sentir nada más que el latido de dolor donde su brazo golpeó una raíz saliente. Se tambaleó hasta ponerse de pie, sangrando por el codo. El cielo se oscurecía rápidamente. Se envolvió la herida con un paño e intentó caminar, pero cada paso le provocaba un dolor agudo en las costillas. Cuando salió al patio a trompicones, la última luz se había apagado. Emmeline salió de la cabaña antes de que pudiera llamar. Lo había presentido. O quizás simplemente había experimentado uno de esos extraños y misteriosos instintos suyos que nadie podía explicar. Lo ayudó a entrar, lo sentó junto a la chimenea y le quitó el paño de la herida con dedos delicados. Frunció el ceño mientras trabajaba. Trajo agua, limpió la herida y presionó un pus de yarao y savia de pino contra ella. Él la observó. Siempre se sabe, susurró. Ella lo miró a los ojos. Entonces, sin previo aviso, se llevó la mano de él a la cara y apretó sus labios suaves y cálidos contra el borde de la herida. Silas se quedó quieto. El fuego crepitó y la habitación pareció contener la respiración. Emmeline no habló. No sonrió, pero algo pasó entre ellos, como una puerta que se abre en el silencio. Más tarde, mientras la tormenta se acercaba y la nieve cubría los cristales de las ventanas, Silas se sentó frente a ella a la mesa. Había sacado un trozo de papel del cajón de su escritorio y escrito despacio, con cuidado, cada letra con un significado que no podía expresarse en voz alta. Lo giró para mirarla. «Quiero escuchar tu corazón», decía, «si me dejas escuchar con el mío». Ella contempló las palabras un buen rato. Luego, sus dedos se extendieron y las tocaron una a una, como si buscara la verdad en la tinta. Cuando finalmente levantó los ojos, estaban húmedos,
pero no de tristeza. Extendió la mano por encima de la mesa y le tocó el pecho. Solo una vez, lo justo. Y entonces, por primera vez desde que había entrado en su vida, sonrió. No una sonrisa cortés, ni de miedo ni de agradecimiento, sino una sonrisa como el amanecer, como algo que se libera tras haber estado retenido demasiado tiempo. Afuera aullaba el viento, pero dentro de esa cabaña, un silencio más profundo que las palabras había encontrado su voz, y era cálido, y era real. Los días se suavizaron. El invierno aún se cernía sobre las crestas, pero entre tormentas la vida regresaba lentamente. Y algo más. Algo tranquilo y constante entre Silas y Emilene. Ella le enseñó lenguaje de señas. Agua, fuego, gracias. Sus dedos se movían como ramas al viento. Y aunque él se esforzaba, ella nunca reía, solo le tocaba las manos, guiándolas hasta que lo conseguía. Él le enseñó a montar. Nunca antes se había sentado en una silla de montar. La primera vez se aferró al cuerno, con los nudillos blancos, pero él caminaba a su lado, hablándole en voz baja aunque ella no pudiera oírlo. Aún así, se movía con el caballo, sintiendo su ritmo a través de los huesos. Construyeron una pequeña habitación junto a la cabaña, mitad refugio, mitad refugio. Allí compartieron comidas y silencio junto al fuego. No necesitaban palabras. Sus miradas decían más que las palabras. Él percibía cosas. Ella sonreía cuando los pájaros se reunían al anochecer. Se estremecía ante los repentinos estallidos en el fuego. Siempre reconocía una tormenta antes de que llegara. Una noche, él deletreó una frase en señas temblorosas. Tú llenas este lugar. Ella lo miró fijamente y luego le rozó los labios con los dedos. Ni un beso, solo un gracias. Una forma de decir yo también te escucho. Entonces llegó la tormenta. Silas se había quedado dormido junto al fuego después de reparar cercas todo el día. El cielo había estado en calma. Sin previo aviso. La linterna parpadeaba débilmente. Despertó con la mano de ella en su hombro. Emmeline. Le tiró del abrigo y señaló hacia el granero. Afuera, el viento había cambiado. Las nubes pasaban velozmente junto a la luna. El aire se sentía extraño, eléctrico. En el granero, los caballos se revolcaban. Emmeline se movía entre ellos como el viento, rozando cada flanco, tranquila y segura. Un crujido fuerte en lo alto. Silas levantó la vista. Una viga se quebró. Tenemos que moverlos, gritó. Pero ella ya estaba guiando al alcalde, señalando rápidamente, el techo se caerá ahora. Juntos llevaron los caballos al refugio cerca de la casa. La lluvia golpeaba el techo como puños. Justo cuando el último animal salía de la puerta, la viga norte cedió. El techo se derrumbó donde acababan de estar. Silas se giró. Emmeline se quedó allí, observando cómo el granero se derrumbaba, con el pelo empapado y el pecho hinchado. La miró de verdad. Ella seguía enraizada, formando parte del viento y la lluvia, no separada de ellos. ¿Cómo lo supiste?, preguntó. Ella se tocó el pecho y señaló al cielo. Él lo entendió. Ella lo sintió. Más tarde, en la cabaña, le entregó una manta y se sentó a su lado. Le tomó la mano y deletreó, perteneces a esta tierra. Ella sonrió y le puso la mano en el pecho, sobre el corazón. Y por primera vez, sintió su ritmo. Tranquilo, constante. No oía como los demás. Oía más profundamente, y Silas en ese momento supo que finalmente también lo habían escuchado. El viento que antes traía susurros ahora traía pasos. Vacilante, luego confiado, algo había cambiado en el pueblo más allá de las cercas de Silus, no de forma ruidosa, no repentina, sino en silencio, como comienza la mayor parte del cambio real. El primero fue Tom Weaver, un peón de rancho con un hombro desgarrado. El médico estaba en el este y nadie más sabía vendar una herida, ¿verdad? Llegó una mañana gris,
con la lluvia en una mano y el otro brazo flácido. Silas lo vio desde el porche. —¿Qué quieres, Tom? Tom asintió con la cabeza, señalando a un lado, donde estaba arrodillado junto al huerto. —He oído que arregla las cosas con tranquilidad. Silas asintió lentamente. —Sí que lo hace. Amalign llegó sin decir palabra. Examinó el brazo, con las manos firmes y el ceño fruncido, pensativa. Se movía como si no escuchara palabras, sino algo más profundo. Cuando presionó el punto preciso, Tom hizo una mueca y luego suspiró. 2 días después, llegó una viuda. No había dormido en semanas. Emmeline se sentó con ella al anochecer, con las manos apoyadas suavemente sobre sus hombros hasta que dejó de temblar. A la mañana siguiente, la mujer regresó con un pastel y una bufanda. Para la chica, dijo, la que oye más que nosotros. Ese invierno pasó con menos voces alzadas, menos nombres escupidos con miedo. Silas y Emmeline vivieron como antes, en silencio. Pero ahora, la gente del pueblo que pasaba se quitaba el sombrero. Algunos dejaban recuerdos junto a la puerta. Cada mañana, Emmeline escribía en la pizarra junto a la cocina, «Hoy será un buen día». Lo presiento. A veces se equivocaba, pero la mayoría de los días acertaba, y poco a poco la gente se lo creyó. Entonces llegó el domingo que lo cambió todo. La escarcha acababa de levantarse. Sonó la campana de la iglesia, y antes de que su eco se apagara, cundió el pánico. Un niño de 7 años había desaparecido de su familia durante las tareas matutinas. Se encontró una bota cerca del árbol. Nada más. Los hombres gritaban, las madres lloraban, los perros ladraban. Cuando Silas y Emmeline lo oyeron, él buscó su abrigo. Emmeline, ya a su lado, le puso una mano en el brazo y se arrodilló. Presionó las manos contra la tierra. Palmas, muñecas, todo el antebrazo. Luego se arrastró hacia adelante, deteniéndose, trazando marcas sutiles, una piedra suelta, una ramita rota. Él se puso de pie y caminó. No miró atrás, pero ellos lo siguieron. Silas, luego Tom, luego otros a través de matorrales, subiendo crestas, bajando por lechos de arroyos secos, hasta llegar a un círculo de cedros. En el claro, lo vieron. El niño se acurrucaba bajo un árbol torcido, con el tobillo hinchado y la cara manchada de tierra y lágrimas. Emmeline corrió. Se arrodilló, le revisó la pierna y le apartó el pelo de los ojos. Luego miró a Silas, sin orgullo ni triunfo, solo aliviada. Cuando el niño estuvo a salvo y la historia se volvió a contar, nadie la llamó extraña. La llamaron por lo que realmente era, la chica que escucha con el corazón. El viento soplaba lento esa tarde, rozando suavemente la hierba alta, como si recordara cada nombre que se había susurrado en esta tierra. Habían pasado años. El rancho seguía en pie, con la edad, envuelto en el ritmo constante de una vida sin prisas. Silas caminaba un poco más despacio ahora, y el cabello de Emmeline había crecido largo y plateado, pero ninguno de los dos llevaba la cuenta de los años ni de los números. Contaban el tiempo en estaciones, en momentos sostenidos silenciosamente entre 2 manos, con la forma silenciosa en que un corazón dice, «Sigo aquí». Los niños llegaban casi todas las mañanas desde el pueblo, desde las afueras de colinas, de lugares donde las palabras a menudo se lanzaban demasiado rápido o se olvidaban con demasiada facilidad. Aquí encontraron algo más. Aprendieron a escuchar, no con los oídos, sino con todo su ser. Se sentaron con Emmeline en el jardín mientras ella les enseñaba a distinguir entre el miedo y la timidez. Con un gesto de la nariz de un conejo, se quedaron junto a ella en el establo y la observaron colocar una mano sobre el flanco de un caballo, calmándolo solo con su aliento. No enseñaba con reglas. Enseñaba con silencio, y con esa forma inusual y preciosa en que sonreía cuando entendían algo sin tener que decirlo en voz alta. Silas construyó un banco de madera bajo el álamo detrás de la casa. Allí se sentaban casi todas las tardes, él y Emmeline, hombro con hombro,
viendo cómo el sol se ponía en las colinas. Esas tardes, ninguno hablaba mucho. No tenían por qué hacerlo. Él servía 2 tazas de té, aún caliente de la tetera, y ella le tomaba la mano, trazando un ritmo lento con el pulgar en el dorso. A veces, él sacaba una vieja armónica, y tocaba una melodía sin nombre, y cerraba los ojos y se mecía como si sintiera la canción ondularse en el crepúsculo. Entonces, una noche, mientras las sombras se extendían sobre el trigal y el silencio se cernía sobre los árboles, Emmeline se volvió hacia él. Había aprendido un poco de habla con los años, no mucho, solo lo suficiente para leer los labios y articular unas pocas palabras con precisión. La mayoría de los días seguía prefiriendo sus manos. Pero esta vez habló con su voz. Una voz no acostumbrada a ser escuchada, suave como una hoja que cae en la nieve. «No necesito sonido», susurró. «Solo a ti», parpadeó Silas. Durante un largo momento, no dijo nada. Luego asintió suavemente. Se le hizo un nudo en la garganta al responder. «Te escucho. Siempre te he escuchado». Se quedaron así hasta que la última luz se desvaneció del cielo. A la mañana siguiente, llegó un nuevo grupo de niños. Emmeline escribió una frase con tiza en la pizarra de madera clavada junto a la puerta principal. Lo hacía todas las mañanas como un ritual. Hoy decía, «El día será amable». «Lo siento». Nadie preguntó cómo lo sabía. Simplemente la creyeron. Y cuando los ancianos del pueblo hablaban de la niña que una vez no podía hablar ni oír, ya no susurraban la palabra bruja. La llamaban la que escucha con el corazón. Algunos todavía negaban con la cabeza, dudando, pero la mayoría simplemente sonreía o asentía o pasaba con un pastel y se quedaba el tiempo suficiente para irse con algo más suave en el pecho. Ese invierno, un niño se perdió durante una tormenta de nieve. Emmeline se arrodilló en la nieve fuera del granero, presionó las palmas de las manos contra el suelo e inclinó la cara hacia el viento. Luego se puso de pie, señalando hacia el oeste. Silas la siguió durante 5 kilómetros a través de un pinar hasta que encontraron al niño acurrucado bajo un tronco caído. Vivo, asustado, pero a salvo. Nunca más la volvieron a interrogar después de eso. La escena final del año encontró a Silas y Emmeline caminando juntos por el pasto. El cielo era amplio, teñido de ámbar y lila. Sus pasos eran lentos, firmes. Una yegua y su caballo pastaban cerca. El mundo estaba tranquilo, pero nunca vacío. Se detuvieron en la cima de la colina. Emmeline se giró hacia él y por primera vez rió. No fue un sonido fuerte, sino una ráfaga de aire que sacudió sus hombros e iluminó su rostro como el amanecer. Silas sonrió y la besó en la sien. Nadie contó su historia. No necesitaba ser contada porque seguía sucediendo. Y a veces el amor más verdadero no es el que se grita a los 4 vientos, sino el que camina a tu lado en silencio todos los días y nunca pide ser más que real. Si tu corazón alguna vez se ha detenido en busca de una mirada que comprenda sin palabras, si crees que el amor no necesita una voz para ser escuchado, solo un alma lo suficientemente valiente como para sentir, entonces la historia de Silas y Emmeline era para ti. En las tranquilas llanuras del oeste americano, donde el viento y el silencio hablan en la misma lengua, un ranchero solitario y una niña que el mundo llamó sorda descubrieron un lenguaje más profundo que el sonido, un lenguaje de manos, de miradas, de corazones que sabían escuchar. Gracias por recorrer este viaje con nosotros. Si las historias de amor que perduran a través del prejuicio, el dolor y la gracia tácita te habla, suscríbete al canal Historias de Amor del Salvaje Oeste. Aquí, el amor no solo se cuenta, se recuerda, se recupera y resuena mucho después de que se desvanezca la última palabra. Nos vemos en la próxima historia. Hasta entonces, que tus momentos de tranquilidad sean plenos y que siempre haya alguien que escuche tu corazón.